Hemos escuchado de los superpoderes de algunos insectos. Por ejemplo, una hormiga puede levantar hasta 50 veces su peso. Una pulga brincar una altura de 30 centímetros mientras su tamaño es de 1.5 milímetros. Y algunas cucarachas alcanzan la fantástica velocidad de 6 kilómetros por hora. Parece que si todas estas criaturas tuvieran el tamaño de un humano, la hormiga podría levantar un camión, la pulga saltaría sobre el más alto rascacielos y la cucaracha llegaría de Chicago a Nueva York a 2 horas corriendo a 300 kilómetros por hora. Pero en la realidad, todo es muy distinto. Después de probar mi propia máquina de centrifugado, observé lo que los sujetos estaban experimentando. El primero fue una cucaracha que había atrapado. Durante el centrifugado, su peso aumentó 300 veces, pero no sufrió consecuencia negativa alguna. Su comportamiento jamás cambió. Actuaba activamente moviendo sus antenas. Pero el segundo participante, un pollo, tuvo efectos negativos, aunque su peso solo había aumentado 10 veces y nada fue fatal en su cuerpo. Permaneció inmóvil enterrando su cabeza y negándose a comer. Todo esto me hizo preguntarme, ¿por qué los animales grandes no toleran las sobrecargas tan bien como los pequeños? ¿Y qué sucedería si se reduce o incrementa el tamaño del hombre? El fundador de la teoría cosmonáutica, Konstantin Tsiolkovsky, respondió a detalle esta pregunta en su libro Mecánica en la biología. Esta es la cita. Cuando la altura de un ser se duplica, la fuerza motora de sus miembros será 4 veces más alta, pero no será suficiente para manejar su peso, ya que el número de músculos por unidad de masa disminuiría. El gigante pesaría casi media tonelada y toda su fuerza sería absorbida por el incremento de 8 veces su peso. Sería difícil incluso moverse. En pocas palabras, las historias de ciencia ficción sobre insectos del tamaño de un humano destruyendo las ciudades son solo fantasías. Al principio, este razonamiento parece algo extraño. ¿Por qué el peso aumenta 8 veces cuando la altura solo se duplica? Lo que pasa es que el peso y la altura no tienen una dependencia directa. El peso depende directamente del volumen, pero la altura o tamaño son distintos. La altura de este cubo es de 2 centímetros. La reduciremos a la mitad. La longitud y el ancho siguen siendo los mismos. En este caso, el peso también se redujo a la mitad, pero ahora ya no es un cubo. Bien, cuando la altura de este cubo se reduce exactamente a la mitad y su forma se preserva, ¿qué es lo que queda al final? Para evitar confusiones en términos, hagámoslo otra vez. El tamaño es determinado por valores lineales que describen al objeto. El tamaño depende del volumen, y el volumen depende del peso. Si reducimos el tamaño de una persona o de un cubo a la mitad, estos cambios afectarían su altura, longitud y ancho. Y para entender cuánto ha disminuido el volumen, es necesario elevar 2 a una potencia de 3, lo que equivale a 8. Por lo tanto, si el tamaño se reduce por 4, entonces el volumen y el peso aumentarán en 4 veces 4, lo que resultaría 64 veces más pequeño y así sucesivamente. Esto es lo que Tsiolkovsky escribe en su libro sobre un hombre encogido 100 veces su tamaño. Si su altura es reducida a 1 centímetro, la superficie de su cuerpo será 10.000 veces más pequeña. Su peso, 1.000.000 de veces menos, o sea, 1 milésima de gramo. Podría levantar objetos 100 veces más pesados que su cuerpo, y también aumentaría la fuerza relativa de su cartílago, sus huesos y otros órganos de soporte. La pequeña persona podría sostener 2.000 criaturas similares, sin agrietar ni un hueso. Sería 10.000 veces más fácil luchar contra el peso. Luchar contra el peso significa luchar contra la fuerza de gravedad. Tal vez han escuchado que muchos padres temen enviar a sus hijos al gimnasio a clases de acrobacia. Su argumento dice algo así: «Claro que no, hijo. Mi hijo no va a crecer». Y sí, parecería que la mayoría de los acróbatas no son muy altos, pero de hecho, son pequeños no por la acrobacia. Es al revés.
Está claro que cuando elegimos a nuestros atletas, escogemos a los que no son tan altos. Los entrenadores prefieren atletas pequeños. Si son altos, tienen menos oportunidades de ser exitosos en gimnasia. El proceso es estricto. La ley de la gravedad dice que la gravedad depende directamente de la masa. Cuanto más grande es la persona, mayor será el peso, y más difícil le será moverse en el espacio. Más fuerza tendrá que usar para levantar una mano o saltar. Ni que decir para hacer un salto mortal cuádruple invertido. Solo una persona en el mundo puede hacer eso. Y es él, Artem Gritsayenko. Y mide 1.58 centímetros. Todos los aspectos juegan un rol importante. Por ejemplo, él no es alto. Si lo fuera, tendríamos que agregar 2 metros más al tablero. Y no hay muchos rebotadores de esa altura a los que uno pueda brincar y salir bien librado. Este es otro ejemplo. Los aeroplanos a escala. Son decenas de veces más pequeños que los originales y el precio es 100 veces menor. Pero al mismo tiempo, estos juguetes hacen cosas inimaginables que ningún modelo a tamaño normal haría. Ninguno de los helicópteros que tenemos actualmente podría hacer eso. No hay suficiente poder ni fuerza en ellos. Encoger a una persona es uno de los temas favoritos de los escritores. Todo respetable cuentacuentos ha escrito sobre estos héroes. Charles Perrault tiene a Pulgarcito, Andersen a Pulgarcita, y el poeta infantil ruso Chukovsky reinterpretó la historia de Pulgarcito y lo llamó Bibigón. Pero aunque no lo crean, ninguno de estos personajes tiene superpoderes. Pero como escribió Tsiolkovsky, serían capaces de levantar 200 veces su peso, moverse 20 veces más rápido, y considerando que solo pesan 60 miligramos, si tuvieran algo parecido a las alas, podrían volar. Pero al enlistar los superpoderes de las personas miniaturizadas, olvidamos el otro lado de la moneda. Primero, con la reducción de las dimensiones lineares, la pérdida de calor aumenta y su metabolismo se acelera. Es decir, trabajaría mucho más rápido. Así que estas personas no solo comerían 3 o 5 veces al día. Estos pequeñines deberían parar a comer cada hora. Y no solo sería una colación, un almuerzo o un té de media tarde. No, debería ser una comida completa con varios tiempos y tendrían que ser más de 3 platos. Muchos más. Aquellos que aman comer y están desesperados por perder peso estarían encantados con esta situación. Pero las personas minúsculas también tendrían fallas obvias. El primer problema sería la comunicación. Por ejemplo, Gulliver casi no podía hablar con sus amigos, los adorables Liliputs, porque cuando una persona decrece en tamaño, su caja de voz también disminuye y sus cuerdas vocales vibran distinto. Es decir, entre más pequeña una persona, más aguda será su voz. Por ejemplo, si yo midiera 1 centímetro, sonaría algo así. Sin embargo, la voz no sería el problema más importante. El tamaño de una célula en un animal altamente organizado no puede ser muy reducida. Y este hecho fundamental determina cómo lucirían las personas si fueran encogidas 100 veces. Estarían formadas de pocos elementos, tendrían cientos de veces menos células, lo que significa que no serían tan inteligentes. Eso porque el tamaño del cerebro disminuiría. De hecho, disminuiría. Sin embargo, a la humanidad no le interesa disminuir su tamaño, sino incrementarlo, estar cerca del cielo. Y esta es una verdad para los arquitectos. Ha pasado un mes desde que se suspendió la construcción de mi torre de televisión cuando se hacían los cimientos. Todo este tiempo he tocado a las puertas del ministerio y la última respuesta que obtuve no fue distinta a las anteriores. El nuevo jefe de construcción, Iván Grishmanov, era una persona inteligente pero un poco cobarde, igual que todos los funcionarios. Tu proyecto es demasiado arriesgado, dijo mirando los planos. El ministerio recomienda incrementar la profundidad a por lo menos 30 metros. Eso requeriría, en primer lugar, un gasto de capital excesivo.
En segundo lugar, tiempo extra. Y en tercero, simplemente no es elegante desde el punto de vista de la arquitectura. Para explicarles incluso, traté de usar un lirio como ejemplo, que resultó ser el primer objeto que tenía a la mano. Los pétalos frágiles sostienen fácilmente el peso de un tallo pesado. Y de todos modos, una persona tiene mucho menos apoyo en sus pies y no solo puede levantarse, también puede caminar. Entonces, ¿quieres decir que eres más inteligente que todo el ministerio?, gruñó Grishmanov y salió deprisa de la oficina. Por 4 años, el creador de la torre Ostankino, Nikolai Nikitin, trató de convencerlos de construirla. Después de 2 años de comisiones interminables y disputas, el arquitecto de 53 años no soportó más. Al final su problema empeoró y eso lo llevó a la amputación de una pierna. Sin embargo, en marzo de 1963 logró su objetivo. El proyecto fue aprobado y la altura del edificio se incrementó a 520 metros. En 1968, la torre de televisión Ostankino inició sus transmisiones. En ese momento, era el segundo edificio más alto en el planeta después de una torre de radio estadounidense que no poseía nombre. Se reconocía por letras. Estos gigantes edificios suelen crear nuevas e inesperadas oportunidades. Por ejemplo, con la ayuda de la torre Ostankino, puedes admirar un bello atardecer 2 veces al día. Hoy el clima no es el adecuado, está muy nublado, pero la secuencia de acciones es la siguiente. Primero deben esperar a que el sol desaparezca en el horizonte, aquí en la Tierra, y luego, lo más rápido posible, tienen que subir allá, a la plataforma. El ascensor dentro de la torre se mueve a una velocidad de 7 metros por segundo, así que el viaje a la cima toma menos de 1 minuto. Y aquí estarán, admirando otra vez el atardecer. Claro, si el clima se los permite. Realmente este truco se puede repetir sin la ayuda de la torre Ostankino. Solo necesitas ir cerca de la costa donde el paisaje es plano y esperar a que el último rayo de sol se oculte tras el horizonte. En este punto, si te levantas abruptamente, puedes ver la misma orilla del sol otra vez. Y por cierto, si calculas el tiempo en el que te levantas y la altura de tus ojos al estar sentado y estar parado, puedes calcular fácilmente el radio de la Tierra. Sorprendentemente, a pesar de su edad, la Torre Ostankino es aún uno de los edificios más altos construidos por el hombre. En el 2013, cayó al 10º lugar debido al nuevo World Trade Center en Nueva York, el cual es solo 1 metro más alto que Ostankino. Arriba tenemos a la Torre CN en Canadá, al centro financiero Shenzhen y una torre de televisión en Guangzhou. El 5º edificio más alto es la Torre Abray al-Bait en la Meca. Enseguida la mencionada torre de televisión en Dakota, después la torre de televisión de Shanghái. El segundo lugar lo tiene la nueva torre de Tokio y el más alto es el Burj Khalifa, un elegante rascacielos en el centro de Dubái. Pensarían que vivir en tal edificio es un sueño. Durante el mes sagrado del Ramadán, cada musulmán practicante debe ayunar desde el amanecer hasta que el sol se oculte. Mientras brille el sol, no pueden comer ni tampoco beber. La altura del Burj Khalifa es de más de 800 metros, así que resulta que cuando el sol ya ha desaparecido tras el horizonte en la Tierra, aún es visible en la cima. Por lo tanto, Dubái tiene un sistema especial. Aquellos que viven en el Burj Khalifa entre los pisos 80 y 150 tienen que esperar 2 minutos más. Y los propietarios de los apartamentos de lujo de los últimos 10 pisos tienen que esperar 3. Así son las reglas. El Burj Khalifa puede ser considerado una nueva maravilla, pero estrictamente hablando, cualquier edificio que una vez fue el más alto fue considerado un nuevo paso en el progreso tecnológico. El diseñador del Burj Khalifa, Bill Baker, compara la altura del edificio con la evolución humana. ¿Cuál fue la principal dificultad en la construcción de tan alto edificio? Es impresionante. A menudo, en la arquitectura,
tomamos como base la biología y la naturaleza. Por ejemplo, sabemos que si mi altura se duplica, sería 2 veces más grande y más ancho, y pesaría 8 veces más. Es decir, no solo puedes redimensionar las cosas, no funciona así. No puedes tomar al Empire State y solo aumentar su altura. El sistema de diseño que usamos en la construcción del Burj Khalifa puede soportar una altura máxima de 1.200 metros. Si quieres construir un edificio de 1.600 metros, necesitas cambiar el sistema. ¿Ya existen tales sistemas? Son posibles. De hecho, yo sé cómo hacerlos. Solo necesitamos esperar al cliente correcto. Pero esta tecnología no está disponible para todos, y muchas leyes la protegen. Pero los científicos han trabajado en estructuras más atrevidas. Por ejemplo, un elevador espacial. Es un diseño hipotético para entregar carga al espacio. El concepto se basa en un cable que se unirá en un extremo a la Tierra y en el otro en un punto fijo con relación al planeta debido a la fuerza centrífuga. Pero esto es más ficción que ciencia. Cuando tomamos en cuenta la escala de todo el planeta, realmente no existen objetos altos en la superficie. En tiempos antiguos, las nociones de cómo lucía la Tierra eran bastante vagas. Los primeros globos más o menos confiables aparecieron en el siglo XVII, y uno de ellos se conserva en el Museo de Historia Estatal de Moscú. Este globo terráqueo perteneció a la corte real sueca, pero tras la Guerra del Norte en el siglo XVIII, tuvieron algunas dificultades financieras y el entonces amante del arte europeo, el emperador ruso, Pedro I, se enteró de este globo. Y se lo pidió a un comerciante de Ámsterdam con quien se escribía. Esta es una copia en la que Pedro escribe: el globo de cobre que vi en Ámsterdam, ¿dónde está? Y si está a la venta, ¿cuál es el precio? En otra carta, el emperador le responde: no pierda la oportunidad de comprar el globo de cobre y cómprelo al menor precio. En esa época, cuando los globos se hacían a mano, este de cobre era una obra maestra del arte cartográfico, una esfera de cobre, un soporte de ébano y la mayor precisión posible de la época. El diámetro es de casi 2 metros. Claro que en estos días ya no es tan sorprendente. Hoy, el globo terráqueo es algo ordinario, pero aún hay muchos conceptos erróneos sobre el tamaño y forma de nuestro planeta. Por ejemplo, no es tan redondo, más bien parece un elipsoide ligeramente aplanado. El ecuador es 44 kilómetros más largo que el diámetro polar. Y el punto más alto de la superficie de la Tierra, el monte Everest, no es el punto más distante al centro del planeta. Este título pertenece al volcán Chimborazo en Ecuador y al monte Huascarán en Perú. Sin embargo, cuando creamos un modelo a escala, no es sencillo observar los parámetros. Este, por ejemplo, es un globo en relieve, es decir, imita la forma de la superficie del planeta. En otras palabras, el paisaje, las montañas, cañones, etc. Pero los globos no están hechos a escala. En este globo de relieve, el Everest, aquí está, es un bulto de poco menos de 1 centímetro. Pero de hecho, en esta escala del planeta, el Everest debería ser tan pequeño como 1/5 parte de milímetro. Es 40 veces más alto de lo que debería ser. Y aquí hay otra situación. ¿Dónde estaría la estación espacial? Si ya sabemos que este modelo tampoco está a escala, no presten atención a eso. Sería aquí, aquí, tal vez aquí, o tal vez por allá. No, de hecho, la estación espacial orbitaría a 7 milímetros de distancia de la superficie. Así que si la representación de este globo fuera precisa, la estación estaría sobre la cima del Everest. Y aquí hay otra pregunta curiosa. ¿Cómo luciría un globo en relieve si se observa en todos los tamaños reales? Muchos creen que si nuestro planeta se contrajera al tamaño de una bola de boliche, su superficie sería igual de lisa. Después de todo, las dimensiones de todos los valles, cañones y montañas de la Tierra son insignificantes, pero en realidad, una bola de boliche es demasiado lisa para esta comparación. Para ser precisos, casi 40 veces más lisa que la Tierra. Así que la mejor forma de comparar la superficie de nuestro planeta con algo de este tamaño es
con una crepa. Y debe estar bastante húmeda. Esto debido a que el 70% de nuestro planeta es agua. Pero en realidad, si el planeta se reduce al tamaño de un globo, entonces el volumen de los océanos equivaldría a solo 14 mililitros, sorprendentemente. Esto es mucha agua. Toda el agua de la Tierra puede ser absorbida por una servilleta. Sin embargo, la idea errónea más generalizada es con el tamaño de los países y continentes. Y eso no se debe a los globos, sino al Atlas, el cual fue inventado por este hombre, Gerhard Mercator. Esa noche comencé a trabajar en otro globo terráqueo. Corté cuñas en el papel y empecé a pegarlas en la base. Cuando me di cuenta de que los folletos se podían hacer no solo en un globo, también en un mapa que nunca había existido. Gracias a la naturaleza esférica de la Tierra, la superficie de esta no puede representarse plana. Eso crearía muchos problemas para los navegantes. Anteriormente, un cartógrafo tenía que dibujar complejas trayectorias, lo que hacía que el proceso de navegación fuera complejo. Mi idea fue compensar las distorsiones durante la creación del mapa. Sí, es cierto que el tamaño de los continentes y los océanos se volvería poco realista, pero eso no es tan importante para la navegación. Lo importante es que la nave pueda seguir el mismo punto en la brújula. Así, el cartógrafo flamenco, Gerhard Mercator, cambió al mundo que nos rodea, literal y figurativamente. Estos mapas han acelerado el curso de los grandes descubrimientos geográficos y al mismo tiempo plantaron ideas equivocadas sobre el tamaño de los países y continentes. El hecho es que la proyección de Mercator extiende una imagen tridimensional en una hoja de papel, y cuanto más lejos estés del ecuador, mayor será la distorsión. Por ejemplo, así se vería Rusia si estuviera en el lugar de África. Esto es Rumania, en el Océano Ártico. Aquí está Brasil, en el lugar de Asia, Canadá en América del Sur, China en el lugar de Rusia e Indonesia en el lugar de Rusia. Pero lo más sorprendente es el tamaño de Groenlandia. De hecho, no es tan grande como les habían hecho creer. A menudo tenemos problemas para dimensionar las cosas. Se debe a procesos cognitivos, pero la cuestión es que somos demasiado egoístas y comparamos todo con nosotros. Esto fue comprobado por científicos del Instituto Karolinska. El grupo dirigido por el profesor Henrik Herson realizó una serie de experimentos con gafas tridimensionales y un par de maniquíes. Descubrieron que si una persona ve su cuerpo en una versión reducida o ampliada, entonces la percepción de las dimensiones de un cubo ordinario también cambiará drásticamente. Primero parecerá demasiado grande y luego demasiado pequeño. Para ayudar a las personas a comprender el tamaño del mundo, algunos adolescentes de California han creado una aplicación llamada Scale. Tiene una amplia selección de objetos de diferentes tamaños, desde neutrinos hasta estrellas y galaxias. Creo que es fácil caer en la trampa en un mundo de diferentes tamaños. Y a veces las personas no tienen la posibilidad de obtener cierta información real en la vida. Cuando se habla de tamaño, la imaginación nunca es suficiente. Por lo tanto, proyectos como el nuestro te ayudan a mirar el mundo de una manera nueva. Sí, tu aplicación nos ayuda a darnos cuenta del humilde lugar que ocupamos. Claro que ayuda. Los ejemplos ilustrativos nos ayudan a comprender que todo existe en el mismo universo. Ves la dimensión de los objetos en un orden lineal y puedes avanzar y retroceder en el mundo de las dimensiones. Eso te abre los ojos. Construimos edificios enormes. Conquistamos los picos más altos. Elaboramos mapas detallados y modelos de objetos gigantescos. Pero nuestra percepción del mundo a nuestro alrededor aún se limita a nuestro tamaño. Por eso es importante entender las dimensiones verdaderas del universo. Después de todo, y ya lo habrán escuchado, todo es relativo. Y eso es cierto.